Hola María del Carmen. Hola, ¿se me escucha? Yo quería ingresar por la notebook, pero no sé por qué no puedo ingresar, entonces tengo que estar con el celu. Oh, vos sabés que no nos llega nada. No nos llegó para aceptarte, digamos. No sé por qué. Con la notebook, ¿no? No, solamente me llegó con el celu. Ah, bien, 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 bien. Bueno, qué pena. Voy a ver si busco para apoyar el celu. Tengo acá abierta la compu. Bueno, nunca usé el celu, aviso. Bueno, ya que estamos, arrancamos. Buenas tardes a todas y todos. Hoy nos encontramos en el último encuentro de formación de acceso a la justicia del 2021. Esta tarde están con nosotros María del Carmen Gaudio, que le habíamos contado, es abogada. Ella es docente de la residencia Minoría de Familia, práctica profesional 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en Derecho en Familia. Y va a estar en lugar de Carla Ojeda, que habíamos comentado. Carla tuvo algunas dificultades, no va a poder estar hoy. Hay otra compañera de comunidad travesti trans de Rosario, que es Michelle Vargas Lobo, además de estudiante de enfermería, así que nos va a estar acompañando ella hoy. Bueno, no sé cómo quieren, no sé si quieren, ¿querés empezar María del Carmen vos a, a compartirnos algo y después Michelle, como quieren, como ustedes les parezca? Bueno, me resulta medio incómodo con el celu, pero bueno, vamos a empezar. Bien. ¿Eh? Acá te ¿Se me- escuchamos y te escuchamos bien, sí. se escucha? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, Bueno, por lo que hablamos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. El tema que hoy me convocaron ustedes era violencia familiar, que me dijeron que quería que hable un poco sobre violencia familiar. Y en todo este tema es muy importante repensar no solo la ley, sino la historia de lo que es la violencia que estuvo instaurada siempre, eh, desde antaños, diríamos. Y a mí me vino a la memoria un poema del siglo XVII. A lo mejor ustedes son, no los veo a todos, pero son algunos más chicos, muchos más chicos que yo, que capaz que no se lo enseñaron en literatura, que era para mí el primer manifiesto feminista que existió en el siglo XVII, que era de una religiosa, que era Sor Juana Inés de la Cruz, y que ahí hablaba de una dicotomía y que tiene el hombre cuando habla de este poema, que es hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que son la ocasión de lo mismo que culpáis. Esto, en realidad, lo que nos quiere decir, hablaba de dos tipos de mujeres. Una que era Thais y otra que era Lucrecia. Thais acompañaba a Alejandro Magno y era esa mujer que consideraban deshonrada, la mujer prostituta, y Lucrecia era la mujer que se elegía para tenerla en el hogar. Pero en realidad, desde siempre, la mujer fue violentada, a mi modo de entender y de pensar, por el hombre. Después, si vamos pasando el tiempo y los años, nos vamos a encontrar con que sigue la violencia instaurada, no solo a partir de esa época, sino desde el caso también Monzón, que fue resonante cuando Monzón mata a Alicia Muñiz, y ahí muchas mujeres se vieron identificadas porque estaban sufriendo violencia, porque antes todo lo que era lesiones, humillaciones que la mujer recibía, a veces porque al hombre no le gustaba cómo cocinaba, y realmente
les pegaban, las golpeaban, las mujeres se dieron cuenta que pudieron levantar su bandera e ir a denunciar. Nosotros no teníamos una ley de violencia, solamente en 1994 existía la ley de violencia familiar en la parte nacional, la 24417, que en realidad no nos daba un concepto de lo que era la violencia, pero nos daba distintos tips, cómo nosotros podíamos determinadas situaciones denunciarlas como mujer. A partir de 1997, acá en la provincia de Santa Fe, se crea la ley 11.529, a lo mejor los estoy aburriendo con las cosas como abogada. Se crea la ley 11.529 acá en la provincia de Santa Fe. Esa ley tampoco nos daba un concepto de lo que era la violencia familiar, pero nos decían qué situaciones estaban comprendidas en la violencia y qué nos da, en realidad, nos termina dando el concepto de violencia, nos lo termina dando el decreto reglamentario de esa ley. Y nos decía qué situaciones están comprendidas dentro de violencia familiar y quiénes están comprendidos. Y hablaba de todo grupo familiar, ya sea ascendiente, descendiente, hasta los colaterales. ¿Pero qué hablaba? Uniones de hecho, en su momento, que nosotros ahora podemos hablar de las uniones convivenciales desde el 2015 con el nuevo Código Civil, y las uniones de derecho, que es el matrimonio. Pero también teníamos ciertas uniones que, si bien no eran convivenciales, nosotros podíamos denunciarla. Por ejemplo, los noviazgos violentos. Y esa ley, que es de 1997, nos dejaba abierta la puerta hacia donde nosotros podemos hacerla o realizar la denuncia. ¿Frente a qué situaciones? Porque esa ley nos dice, toda violencia es todo maltrato físico o psíquico. Pero a la vez, el decreto reglamentario también nos habla de la violencia sexual, la violencia patrimonial, y también nos da diferentes tips que muchos dicen que cuando hay una situación de violencia, el mismo juez podrá, dice, decretar alimentos. Muchos cuestionan esto cuando dice podrá decretar una cuota alimentaria, porque dice, si estamos ante una ley de violencia familiar, porque el juez va a decretar una cuota alimentaria. Para eso nosotros vamos a iniciar lo que se llama un incidente de cuota alimentaria. Esta ley misma nos dice ante quién nosotros podremos denunciar. Ante cualquier juez, ante el Ministerio Público, que lo conforman los defensores generales, los fiscales, los defensores zonales. Y esa denuncia que nosotros podemos llegar a realizar, la vamos a pesar de realizarla ante cualquier juez, el juez competente va a ser el juez de los tribunales colegiados de familia. O sea, que nosotros podemos hacer la denuncia ante un juez en algún lugar que no haya tribunal colegiado de familia, ante un juez civil y comercial, pero ese juez la va a tramitar a donde tramitan las cuestiones de familia. Siempre la primera denuncia nosotros la vamos a poder realizar en forma verbal, porque dice la misma ley, dice verbal o escrita. La vamos a realizar con patrocinio. Ustedes díganme si los aburre un poco, cortamos. O si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo veo 4 o 5 acá, no veo a todos.
esta ley nos dice, verbal o escrita, lo tenemos que hacer con patrocinio letrado o mediante poder. Dicen que todas las presentaciones pueden ser en forma gratuita. Esto es, en realidad, una mentira. Porque cuando nosotros realizamos, o una clienta mía, yo le digo, bueno, no alcanzo a presentarte la denuncia, anda ya a Fiscalía o a la Comisaría de la Mujer y realiza la denuncia. Una vez que envían la denuncia y yo la voy a patrocinar siguiendo con el trámite en el colegiado de familia, el juez lo primero que va a hacer para otorgarme que yo estoy comparecida dentro de ese juicio, me va a pedir los aportes. Entonces, en realidad, no termina siendo gratuito. A pesar que la ley diga que es gratuita. ¿Por qué dice que nosotros podemos acudir con patrocinio letrado? Porque el mismo Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, en el artículo 30, habla que debe hacerse con patrocinio letrado o con poder. También la misma ley nos va a decir quiénes están obligados a realizar la denuncia por violencia familiar. Y van a estar obligados los centros asistenciales públicos o privados, como puede ser un sanatorio, un hospital, un dispensario, los complejos educativos públicos o privados. Dentro de ese complejo educativo va a estar la directora del colegio, la maestra que ve una situación de violencia, la portera también puede hacer la denuncia cuando detecta una situación de violencia. Y también puede realizar o tiene el deber, vamos a decir, de realizar la denuncia de violencia todo empleado público que en razón de sus funciones tenga acceso a una situación de violencia. Entonces, el empleado público, en razón de su función, debe denunciar. ¿Qué va a hacer el juez de familia? Porque nosotros realizamos la denuncia. Va al juez competente. ¿Qué va a hacer el juez de familia con esa denuncia? Va a decretar lo que se denominan medidas autosatisfactivas. Esas medidas autosatisfactivas, ¿qué son? Las da en realidad la ley 11.529 en el artículo 5. Y esas medidas pueden ser excluir al agresor del lugar donde realizó la violencia, que se reintegre la persona que fue excluida en razón de la violencia, decretar alimentos, que eso nos dice el decreto reglamentario, y todas las medidas que el juez en realidad crea conveniente. ¿Por qué? Porque esas medidas que habla el artículo 5 son meramente enunciativas, no son taxativas. Yo lo que puedo hacer, puedo realizar como abogada una denuncia por violencia familiar y puedo solicitarle al juez, por ejemplo, que decrete una determinada medida que está en ese artículo 5 de la ley, pero el juez en realidad tiene la opción de decretar otra medida que no está en el artículo 5, porque tiene la discrecionalidad para decretarla. ¿Qué va a hacer el juez cuando se hace la denuncia? ¿Por qué estas medidas son autosatisfactivas? Estas medidas se llaman autosatisfactivas porque se agotan en sí mismas, no son medidas cautelares. Las medidas cautelares nosotros necesitamos, para los que son abogados, que no sé si acá hay abogados o estudiantes de abogacía, necesitamos prestar una contracautela. Estas medidas se agotan en sí mismas, o sea que el juez decreta, se hace la denuncia, solicita que el cuerpo médico forense o perito constate que hay una denuncia, que hay una violencia, y automáticamente despacha una medida de estas medidas que se llaman autosatisfactivas. De hecho, una medida que puede decretar el juez es la prohibición de acercamiento a un cierto radio de la víctima. Entonces, este procedimiento también
que se me olvidaba decirles, son de carácter reservado, salvo para el agresor y para la víctima. No va a ser de tratamiento reservado. Y para los representantes. Estas medidas que el juez va a tomar, yo les dije que eran diferentes a las cautelares. ¿Por qué? Porque se van a agotar. El juez las despacha rápido. Llega la denuncia, lo ve el cuerpo médico forense si hay una lesión y después despacha la prohibición, puede ser de acercamiento. ¿Qué se hace? El juez va a dar o va a salir un oficio, ese oficio se lo va a estar por triplicado y lo va a llevar a la persona, una vez que está firmado, la persona lo va a llevar a la policía que corresponde a su jurisdicción, a la comisaría que corresponde a su jurisdicción. Y es la comisaría la que va a notificar al presunto agresor. Esta ley de violencia, la de la provincia, no tiene mediación, o sea que no hay mediación, a diferencia de la 24417 que decía que el juez podrá, decía, decretar una mediación entre el agresor y la agredida. Todas estas cuestiones que hay en la ley de la provincia de Santa Fe, que son muy parecidas a la ley nacional, que es la 24417. Después vamos a ver que en el 2009 está la ley de violencia de género, que es la 26485, que esa ley es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Que ahí sí define muchas cuestiones, esa ley es muy completa, porque define muchas cuestiones que se dan tanto en lo público y en lo privado y habla en forma direccional sobre el abuso de poder que tiene tanto en público como privado. Y después, esa ley tiene una modificación cuando se incorpora, que creo que fue, no sé si en el año 2019-2020, también como una situación de acoso callejero. Bueno, no sé si alguno de los integrantes me quiere hacer una pregunta, si va a continuar la otra expositora. A ver, en el chat por ahora no hay. Sí, la idea por ahí es que después tome la palabra Michelle y en todo caso Bien. después vamos a un momento de intercambio. Igual a mí, María del Carmen, me parecía, justo terminaste con lo que es acoso callejero y me parece que si querés desarrollar un poco, aunque sea de eso, para después dejar abierto el intercambio, sería interesante. Ah, y Alejandra pregunta si Sí. podés repetir el número de la ley provincial. Bien, la ley es la 11.529, la ley de la provincia. El acoso callejero se incorpora en el año 2000, creo que fue 2019-2020, y es toda forma de intimidación de la mujer. ¿Se acuerdan cuando uno a veces pasaba a lo mejor por una obra en construcción y pasaba y le decían, no sé quién me está llamando, quiero rechazar la llamada? Pasaba por una obra en construcción y le decían algunas palabras que a una persona la incomodaba en la realidad. Entonces, esa persona puede hacer la denuncia porque la misma ley, la 26485, que es la ley de violencia de género, te otorga, porque dice tanto en lo público como en lo privado. Toda esta ley nos da, que es la 26485, yo había anotado que comprende muchas disposiciones, por eso dije que era muy completa, porque es una ley transversal, porque atraviesa todas las ramas del derecho, por eso habla de lo público y lo privado, y dice que tiene disposiciones generales. ¿Por qué? Porque habla de objetivos, habla de definiciones, de tipos, de modalidades de violencia. Entonces, por eso les digo que es muy completa, es una ley en especial
para que ustedes, si quieren, la buscan y se pongan a leer una punto por punto, porque es muy, habla de todos los tipos de violencia que podemos sufrir las mujeres. ¿Mm? No sé, no estaba leyendo ahí si salía algo en el chat. Si me querían hacer alguna otra consulta. A ver, no sé si hay algo, alguien quiere preguntar algo ahora o, a ver, no, en el chat por Porque ahora. acá la ley de violencia de género dice, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Cuando habla de violencia patrimonial, ustedes, es una ley, cuando yo les digo es muy completa, porque esta ley también, nosotros, vieron esas personas que uno está unido en matrimonio o en una unión convivencial. Y teóricamente cuando dicen, no sé qué era lo que hacía mi marido, formaba sociedades y yo no me enteraba. Entonces, él trabajaba, compraba departamentos, cosas yo nunca me enteraba, pero a mí no me daba el dinero. Entonces acá, evidentemente, nosotros podemos decir que hay una violencia económica y a través de esa violencia económica probarla y también muchas veces solicitar una compensación económica, porque muchas veces podemos partir de esto y ver que la mujer que no se la valora porque generalmente se queda cuidando muchas veces a sus hijos mientras el hombre puede desarrollar tranquilamente su actividad profesional y directamente para comprar cualquier cosa necesita siempre pedirle al hombre, el hombre nunca tiene, te quedaste cuidando a los hijos y en realidad lo que sufriste estaba sufriendo una violencia económica. O cuántas mujeres dicen, mi marido me violaba. Y dicen, ¿cómo te violaba? Si vos estabas casada. Sí, me violaba. ¿Por qué? Porque muchas veces son sometidas sexualmente las mujeres hasta con sus propios maridos. ¿Mm? Que nosotros, en su momento, anterior al Código Civil, al que teníamos, el Código de Vélez, se metía todo y nosotros la llamábamos y muchas veces lo queríamos probar y lo hemos llegado a probar como injurias graves, porque antes todo se resumía, como estaba el divorcio contencioso, o sea, con culpa, entonces todo se subsumía en lo que era la injuria grave. ¿Eh? Entonces, podíamos decir que el hombre violaba, el marido violaba a su esposa. A ver, acá dice, para los que no somos de derecho, no, ahí se me, a ver si me lo alcanzan a leer. Preguntaba qué diferencia había entre poder y patrocinio. El poder es para poder que los abogados puedan actuar. Voy a encender Sí, la cámara, ¿eh? Si se escucha bien. El poder es para que se pueda, para que los abogados puedan actuar en varios escritos sin necesidad de pedirle la firma, más que nada, a la persona que está representando. En ese sentido, digamos, un poder de representación, digamos, se establece eso. Y si no, el patrocinio letrado, la diferencia que tiene con eso es que el patrocinio es quien está firmando, supuestamente es el actor, es la víctima, etcétera, quien está iniciando la acción judicial, y el abogado simplemente, digamos, está asesorando, patrocinando, patrocinador, acompañando, pero no está firmando. En cambio, claro. en la representación con poder, es el abogado el que está llevando adelante todo, hablando en nombre de la persona. Sí, mi gran maestra en su momento, que fue la doctora Mirta Mangione,
siempre nos aconsejaba a los abogados que en cuestiones de derecho de familia siempre patrocinemos, nunca lo hagamos con poder, porque generalmente son los dichos de las personas y generalmente lo que es familia, hay muchas cosas que pueden ser verdad o no, y nosotros nos ponemos en el lugar y muchas veces nuestro propio cliente, a veces nos miente, nosotros no podemos creer que nuestro propio cliente nos esté mintiendo. Entonces siempre mi gran maestra, como digo yo, la doctora Mirta Mangiones, nos decía siempre, háganlo con patrocinio, no lo hagan con poder, solo en cuestiones excepcionales utilicen lo que es el poder. ¿Mm? En cuestiones de derecho de familia. Yo ya que está, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Tiene que ver con algo que pasa bastante en acceso, que es conseguida la medida autosatisfactiva, Sí. por ejemplo, de exclusión de hogar, después muchas veces nos pasa que la policía o sea, no da bola para sacar a esa persona de la casa, o por ejemplo con cuestiones de restricción de acercamiento, que también, digamos, no da bola, digamos. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de asesoramiento podemos dar nosotros? Mira, yo en un momento, antes, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos las denuncias, bueno, llegaba el oficio, cuando no daban, como vos decís, no daban bola, directamente ahora se maneja de otra manera, porque se está pasando mucho en la parte en la parte penal. Yo tuve también a veces estoy del otro lado, ¿no? Que tengo que defender al hombre, que muchas veces también le hacen una denuncia por violencia, por ejemplo, y en realidad no es verdad. Y esa denuncia es para excluirlo del hogar, para quedarse, por ejemplo, porque tienen hijos menores y no quieren la relación de pareja se terminó y quieren quedarse en la casa. Y bueno, y me ha tocado ir a la parte penal acompañando a muchos clientes. Entonces lo manejás con la parte penal. Hay fiscales en la parte que llaman también delitos sexuales, que es donde yo los he acompañado y de integridad física. ¿Eh? Pero generalmente la policía lo tiene que excluir y si no lo que también podés hacer es reiterar el pedido dentro del expediente de derecho en el expediente de violencia, de cuestiones de familia, y decís que no se está, no se está cumpliendo, ¿me entendés? Y pedís el apercibimiento por el no cumplimiento de la medida autosatisfactiva. ¿Eh? Yo hoy escuchaba por televisión que decían que 95 chicos, creo que me parece que en este año, creo que fue, 95 chicos se quedaron sin mamás por todo lo que conlleva el tema de violencia, de mujeres que murieron porque no le dieron, diríamos, bolilla. ¿Eh? O sea que chicos que se quedan sin sus mamás. Pero siempre podés pedir el apercibimiento por el no cumplimiento del oficio, o cuando es otra cosa, pero ponele por una cuestión de alimentos, cuando vos solicitás la retención de los alimentos de determinada persona y la empresa, por ejemplo, no retiene los alimentos al alimentante, que es deudor alimentario, entonces tanto la empresa como el deudor alimentario son solidariamente responsables, entonces vos podés pedir el apercibimiento también en materia de familia. Por el no cumplimiento de un oficio de ley. ¿Mm? Perfecto, sí, sí, clarísimo. Bien. No sé, a ver si me quieren hacer otra pregunta o...
Por ahora no hay más preguntas. Si Bien, quieren, volvemos al final. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir al final. bien, Milla, ¿vos bien. querés hablar? ¿Ya? ¿Querés continuar vos? Sí, claro, ningún problema. Hola, buenas noches a todas las Buenas personas que noches. se encuentran participando de esta actividad. Estaba escuchando por ahí atentamente lo que decía María del Carmen con algunas cuestiones. Tenía como algunas preguntas para hacerla, pero me parece que es un tema como mucho más complejo lo que yo tenía como para preguntar o aportar. Quizás después lo pueda comentar, más que nada. Bueno, no sé, la mayoría de acá creo que no, yo también estoy en el teléfono, así que por ahí me cuesta mucho ver quién está, pero bueno, conozco a varios compañeros que están acá en esta actividad. Para quienes no me conocen, bueno, yo soy Michelle Vargas Lobos, la Milla, soy travesti. Soy parte de la organización Comunidad Travesti Trans Rosario. Somos una orga que está conformada eh, únicamente por identidades feminizadas, travesti y trans. Estamos aproximadamente hace 10 años organizándonos y militando para poder mejorar la calidad de vida de las compañeras travesti y trans, básicamente. Em, bueno, iba a estar Carlita en esta actividad. Carlita tuvo un problema personal, así que bueno, Tufi se contactó conmigo y obviamente que le dije que sí, que iba a estar acá aportando un poco de mi recorrido, de lo que yo más o menos hago. No tengo nada escrito, nada preparado, así que bueno, yo voy a contar un poco más o menos lo que hacemos nosotras desde Comunidad Trans. Es justamente esto, poder generar espacios de discusión política, de ampliación de derechos, generar más que nada, mejorar la calidad de vida de las compañeras. Nuestra organización comenzó allá por el año 2010, previamente a la ley de matrimonio igualitario. Ahí empezamos nosotras a organizarnos, eh, porque bueno, sabíamos que después de la aprobación de la ley se venía la ley de identidad de género. Necesitábamos estar organizadas las compañeras para poder pelear por esa ley, que bueno, obviamente después salió, se aprobó en el año 2012. Para nosotras particularmente es una ley ejemplificadora, vanguardista, la verdad que es pionera en todo el contenido. O sea, la verdad que las compañeras que estuvieron poniendo la cabeza ahí, que ya muchas no están, la mayoría de las compañeras ya no están, las que estuvieron participando de la formulación de la ley, la verdad que fueron súper inteligentes las compañeras porque es una ley que es muy abarcativa y deja muchos ítems abiertos, o sea, no hay nada como determinado. Por ejemplo, el artículo 11 básicamente que habla de la salud integral de las personas travesti trans, más allá de hablar del trato digno y el acceso a la salud y el derecho a la construcción de la identidad, que es subjetiva, el acceso a las terapias hormonales a través del sistema de salud pública, prepaga, obras sociales, bueno, ya todo eso que sabemos. También habla de diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas, que bueno, que nunca no se enumeran bien cuáles son las intervenciones, no es que dice mamoplastía o vaginoplastía, sino que habla de intervenciones quirúrgicas que justamente tiene que ver con la construcción de la identidad, que para nosotros es súper importante a veces poder correr de eje un montón de cuestiones que muchas de las compañeras por ahí tienen barbas, porque bueno, las travestis y las trans justamente salimos del binomio, salimos de la categorización hombre-mujer cis, o sea, no sé, hombre-pene, mujer-vagina, salimos de ese binarismo. Entonces bueno, obviamente lo que hemos hecho nosotros en esta historia es construir nuestra identidad más allá de lo que se nos ha querido imponer como sociedad o como cultura, haciéndonos históricamente sentir que lo que estábamos haciendo estaba mal, obviamente. Muchas compañeras tienen barbas, muchas tienen, no sé, muy rasgos masculinos, se podría decir, y quieren construir su identidad acorde a lo que ellas creen que es necesario, porque es una construcción subjetiva, no tiene que ver con ningún criterio de otra persona que no sea la que está en proceso de su construcción.
Y muchas veces las compañeras pelean por una feminización, por una rinoplastia, por una depilación láser, por glúteos, por cadera, y eso para la sociedad, que obviamente ahí se ve claramente que todavía está atravesada mucho por el patriarcado y el machismo, tiene que ver justamente con esto, de que no te reconocen muchas veces las cirugías porque para la sociedad una mujer es solamente un par de lolas y una vagina. Eso es como lo que te reconocen cuando vos vas, porque después cuando vos le decís que querés hacer tanta intervención, te dicen, no, pero eso es estético. Y la verdad que no es estético. A lo mejor para vos tendrá una mirada estética, pero para nosotras es una cuestión de nuestra construcción de nuestra identidad. Pero bueno, ahí también es donde vos te das cuenta claramente que, bueno, que el sistema de salud también está atravesado por el machismo y cuál es la concepción que tienen de una identidad feminizada, o sea, porque cómo puede ser que te reconozcan unas cirugías y no te reconozcan otras, o sea, y es una ley que todavía no se cumple. O sea, echa la ley, echa la trampa, la ley de la ley de identidad de género no se cumple, que es algo de lo que nosotras vivimos peleando, de hecho nosotras venimos trabajando mucho con acceso a la justicia, porque venimos acompañando varios recursos de amparo, obras sociales, prepagas, porque bueno, obviamente desconocen la ley, muchas veces la excusa es que no tienen los profesionales preparados para ciertas cirugías, que no tienen endocrinólogos preparados para ciertos tratamientos, nada, excusas que son excusas vagas que claramente lo que demuestran es la falta de querer meter la perspectiva de género, de diversidad, o sea, es eso, porque en realidad la ley está y la ley hay que leerla, hay que estudiarla y si no, y si la obra social, la prepaga no cuenta con esto, de alguna manera tiene que garantizar que la persona acceda a ese derecho que es la salud, básicamente. O sea, la verdad que tengamos que tener establecido en una ley el acceso a la salud para nosotras es como terrible, porque debería ser un derecho ya garantizado el acceso a la salud. Pero bueno, ahí empezamos con el recorrido de la militancia, después empezamos también en aquellos años, mejor estoy hablando del año 2011, 2012, que fue cuando nos empezamos a organizar como comunidad travesti en Rosario, empezamos a denunciar también a la policía, porque bueno, en aquel momento yo era trabajadora sexual y en la zona donde yo trabajaba, que era el centro, la famosa zona de la Plaza Libertad, ahí está la quinta que le corresponde y nada, la verdad que no se podía trabajar, veníamos de unos años de postdictadura, que para nosotras fue hasta el año 2006, 2007, porque después estaba moralidad pública, que te llevaba presa con excusas totalmente ridículas, como escándalo en la vía pública, estar vestido con ropa de tu sexo opuesto, nada, cosas que eran terribles. Te sacaban de los supermercados, de los pelos, de las tiendas, te llevaban del centro presa, o sea, era terrible. Postdictadura también quedó como una resaca de eso, o sea, después de que se fue moralidad pública, que fue cuando aparece muerta Sandra Cabrera en el año 2004, ahí es donde se disuelve moralidad pública, pero bueno, después quedó como una resaca y hasta el año 2006, 2007 todavía había como una cuestión de que todavía o seguía operando moralidad pública en la oscuridad, pero estaba todavía. Y entonces, bueno, nosotras empezamos denunciando, me acuerdo, el acoso policial, porque eran coimas y no te llevaban presa, no te dejaban laburar, y entonces, bueno, ahí empezamos a denunciar a la policía, que ahí empezó todo lo que fue nuestra organización, básicamente, y después empezamos una vez que después nos fuimos formando políticamente, porque somos militantes políticas nosotras, y empezamos a interiorizarnos de un montón de cuestiones que tenían que ver con la ampliación de derechos, por ejemplo la ESI, que es del año 2006, que para nosotras hoy podemos ver, hacer una lectura de que la ESI fue una bisagra para después poder adquirir la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, porque fue la primera ley en la ampliación de derechos, podríamos decir la ESI, que es del año 2006, anteriormente a las leyes de matrimonio igualitario y la identidad de género. Para nosotros es fundamental hoy la ESI. De hecho, las venimos militando. Sí, tenemos como una lectura que la ESI tiene como una mirada bastante binaria todavía, donde, bueno, no se habla mucho de diversidad, tiene como un sesgo de religión también, donde nosotras hoy peleamos por un Estado laico, creemos que la educación debe ser laica. Eh, por eso estamos trabajando hace muchísimos años con la ESI, estudiándola párrafo por párrafo, tratando de interpretarla y tratar
de mejorarla, porque realmente necesitamos que la ESI atraviese todos los niveles educativos, pero necesitamos que haya una ley de educación sexual integral que sea una ley plenamente que aloje todas las identidades y todas las subjetividades, porque si no, no va a funcionar de esa manera. Por eso acá cuando María del Carmen hablaba de violencia familiar, nosotros algo de las cosas que venimos planteándonos hace muchísimo tiempo es que es la familia para la sociedad. Porque nosotras entendemos que para ser la familia es mamá, papá y los hijitos, o sea, y nosotros tenemos otra concepción de la familia. Yo, por ejemplo, soy una persona sola, yo tengo dos mascotas, para mí esa es mi familia, entonces me parece que, o hay personas que viven solas y son una familia, o sea, me parece que hay que empezar a desmenuzar estos conceptos que nada, que muchas veces nos han dejado por fuera de estos conceptos. La ESI habla mucho de la familia, muchísimo habla de la familia, de la responsabilidad de la familia, y nosotras queremos como que correr esta mirada sobre qué es la familia, porque nosotras, yo particularmente no tuve familia biológica, entonces en mi caso, como el de muchísimas personas, no estaríamos dentro de la ley en todo caso, porque no tendríamos familia. En todo caso, yo tuve referentes parentales o tutoras, no sé, me parece que habría que ampliar un poquito el concepto, porque es necesario. A veces te dicen, no, te dicen, no, pero está claro, y no está claro. Ya la historia ha demostrado que lo que no se nombra no existe. O sea, eso es así, lo que no está especificado, lo que no está escrito, lo que no está aclarado, después a la hora de aplicar una ley, ejecutarla, no existe, no tenés derecho a reclamar nada. Por eso nosotras lo que hacemos es tratar de modificar y que y las leyes, antes de que salgan ya con estos criterios que tenemos hoy en día nosotras. Actualmente hay una reforma del Código de Convivencia de la Ciudad de Rosario que se está discutiendo en el Consejo Deliberante, se está discutiendo la reforma judicial a nivel nacional, entonces me parece que todas estas cuestiones que son marcos que le dan una cuestión de legalidad a la ciudadanía, tiene que tener una mirada travesti, tiene que tener una mirada trans, tiene que tener una mirada feminista, porque si no, volvemos a caer en esto nuevamente, de que siempre caemos en el machismo, en el patriarcado. Entonces me parece que es importante que podamos nosotras estar en esas mesas de discusiones. Más allá de que siempre se nos corre por el lado de que nosotras, como no tenemos historia académica, como no tenemos una formación académica, no nos podemos sentar muchas veces en las mesas de discusión a discutir la política, un montón de cuestiones. Y la verdad que es verdad, nosotras no tenemos muchísimas, o la mayoría, la gran mayoría, no tenemos una formación educativa. Yo recién ahora de grande estoy pudiendo estudiar, porque en su momento a mí me echaron de la escuela, o sea, no es que yo quise dejar de estudiar porque tenía ganas, a mí me dijeron que yo no podía estudiar porque yo era muy afeminado, textuales de la directora, que yo era muy afeminado, que mis gestos no eran los de un varón, entonces yo no podía ir a esa escuela, entonces me echaron. Año 1995-96 aproximadamente. Después, bueno, siempre fui muy buena alumna, no es que yo me quiera hacer, pero siempre fui muy buena alumna, me gusta mucho estudiar, y de grande, bueno, pude estudiar, hoy puedo estudiar, estoy haciendo una carrera universitaria, pero yo esto lo tendría que haber hecho en otro momento de mi vida, y hoy tendría que en todo caso estar ejerciendo una profesión que yo hubiese querido, y no haber pasado todo lo que pasé. O sea, me parece que partamos de esa base, al no tener muchas veces la posibilidad de acceder a un montón de derechos, terminás quedando en los márgenes de la sociedad. O sea, no estás dentro de ese entramado social que es educación, justicia, vivienda, trabajo. Estamos por fuera del entramado. Hoy en día lo que estamos haciendo nosotras como militantes, como travesti, como trans, es volver a poder tejer este entramado en el que nos ha dejado afuera históricamente, no solamente a nosotras, también a los putos, a las tortas. Hoy en día están las identidades no binarias, que mal, hay un montón de gente que yo sé que no le gusta, que no entiende, que le molesta la E, que le molesta la A, que le molesta la X. Bueno, la verdad que lo que hay que entender es que si hay un sector de la población que se pronuncia como identidades no binarias, tenemos que respetar, y más esto lo vamos a saber nosotras, las travestis y las trans, que históricamente nos han invisibilizado, nos han negado nuestro derecho por ser quienes somos, por decir quiénes éramos, o sea, me parece que no podemos invisibilizar el sector de la población no binaria. A veces cuesta muchísimo, esto también tiene que ver con los cambios culturales, con la desconstrucción, con la construcción, que hoy está tan de moda hablar de eso. Esto también es desconstruirse, poder entender que hay otras identidades,
que se autoperciben por fuera del binarismo, que hay que sentarse con estas identidades, poder hablar, o sea, me parece que tiene que ver con eso. Y también yo creo que nucleo en este sector de poblaciones a las trabajadoras sexuales, a los trabajadores sexuales. Y no quiero entrar en este gran dilema porque esto siempre es un dilema, el trabajo sexual. Yo hago la salvedad y hago la diferencia entre trabajo sexual y trata de personas. Para mí son dos cosas totalmente diferentes y no van de la mano una con la otra, que siempre es ahí donde se quieren meter esa maraña de confundir a la gente de que el trabajo sexual es trata. No, la verdad que no. El trabajo sexual es lo que una persona quiere hacer autónoma, independiente, con su facultad y decidir sobre su cuerpo, así como una mujer, un varón trans, una persona puede decidir si seguir con un embarazo o no, otras personas podemos decidir si queremos ejercer el trabajo sexual o no, estamos dentro de nuestro derecho. Actualmente el trabajo sexual no tiene ningún marco legal, es ilegal trabajar y bien sabemos todo lo que ha pasado en los últimos tiempos con las trabajadoras sexuales, los trabajadores sexuales que lo han desalojado los departamentos, que no han podido recibir ningún tipo de ayuda del gobierno. O sea, la verdad son sectores que están muy vulnerables. Entonces, bueno, a nosotros nos parece que estos sectores hay que reconocerlos, hay que acompañarlos de alguna manera, hay que dar algún marco legal y poder dar la discusión también. Me parece que negarlo es esconder la basura bajo la alfombra, que es lo que han hecho históricamente con nosotras, escondernos y hacer de cuenta que no existíamos, como que las travestis no existíamos, como que las trans no existíamos, y lo que han hecho es arrojarnos a la calle a los 14 años y parar en una esquina. O sea, me parece que no tenemos que repetir esta historia, tenemos que aprender de lo que ya sabemos. Nosotras hace muchísimos años que venimos contando qué es lo que nos pasó, qué es lo que la sociedad nos hizo, qué es lo que el Estado hizo con nuestros derechos. O sea, lo venimos contando hace muchísimos años, pero lo contamos no para poner en lugar de víctima, porque la verdad que hoy el lugar de víctima ya no va. Hoy somos militantes políticas, somos sujetas políticas, somos personas que merecemos acceder a los derechos. Ya no nos corrimos de ese lugar que estuvimos durante muchísimos años de victimización, donde contábamos nuestra historia de vida y nada. Hoy la verdad que vamos peleando por derechos, somos militantes políticas. Sí aprendemos de eso, hemos sabido aprender de nuestra historia de vida porque es lo que nos ha enseñado la vida, pero tenemos que entender muchísimas veces que es importantísimo para nosotras que se pueda acompañar desde los espacios educativos. Para nosotras es muy importante hoy en día, no hoy en día, porque ya hace muchísimos años que venimos por suerte participando de todas las universidades o de la mayoría de las universidades de Rosario, de las facultades, no sé, dando charlas, oyendo, estuvimos, me acuerdo que en psicología militando también, o sea, nada, nos parece que la universidad es un lugar importante para ocupar. Más allá de que muchísimas no están estudiando, sí me parece que el solo hecho de irrumpir con la presencia de las compañeras, me parece que algo deja dentro de la universidad. Eh, Nosotros también presentamos el cupo laboral en la UNR hace aproximadamente 2 años, antes de que asuma la nueva gestión del rector que está actualmente. Presentamos el cupo en la UNR, la verdad que el cupo laboral en la UNR está funcionando, ingresaron a trabajar 4 compañeras y un compañero varón trans el año pasado, todas personas mayores de 40 años, que para nosotras es tan importante, que son las personas que van quedando por fuera de todos los sistemas, inclusive de los propios cupos, porque nada, aparecen compañeras que son mucho más jóvenes, que tienen otra formación, que hubieron otras posibilidades, y bueno, las que están quedando grandes van quedando por fuera, porque son las que no tuvieron estudio, las que todavía están expuestas al trabajo sexual, están atravesadas por problemas de consumo, cosas que nada, ya todo el mundo sabe que nos pasan, y pensamos en esas compañeras. Obviamente que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en las futuras generaciones, que nosotros queremos que las futuras generaciones de travestis trans pasen lo que hemos pasado nosotras. Por eso también nosotras peleamos para que se cumplan los derechos, para que haya una ley de identidad de género que se cumpla de verdad, que no sea solamente una ley con un montón de contenido re lindo cuando lo lees, pero a la hora de efectivizarlo es una ley vacía y las compañeras terminan inyectándose aceite de avión a los 18 años porque no pueden acceder a un cirujano, porque no pueden ir al hospital. Esa es nuestra lucha. Entonces, por eso nosotras venimos peleando hace muchísimos años. Hemos sabido construir
redes, trabajar colectivamente, porque hemos aprendido muchísimo en estos 10 años que venimos recorriendo de la militancia. Hemos aprendido a tejer las redes, a trabajar colectivamente, a entender que siempre es necesario poder articular con diferentes actores de los espacios educativos, del Estado, ONG, militantes, porque ninguna ley, en ninguna lucha social se gana sola, tenemos que estar unidas, más que nada con el movimiento feminista, siempre digo yo, que creo que nosotras nos unimos al movimiento feminista o nos sentimos dentro del movimiento feminista, más allá de que muchas veces hay como todas corrientes, hay como diferentes discursos dentro del movimiento feminista, donde también, bueno, están las biologicistas que creen que nosotros no deberíamos estar dentro del encuentro de mujeres, porque, bueno, son cuestiones internas, como todos los movimientos, pero sí nosotras no hemos sumado al movimiento feminista porque creemos que el movimiento, que aunando fuerza es cuando se ganan las luchas, entendemos las luchas sociales, por eso también hemos luchado por la ley voluntaria de interrupción del embarazo, que para nosotras nos parece importantísimo, porque eso también marca una conquista, porque es una ley que se peleó durante muchísimos años, y también es algo que atraviesa el colectivo, más que nada los varones trans, que son quienes pueden quedar embarazados, gestar, como quieran llamarlo, pero son quienes tienen esa capacidad de poder quedar embarazados o gestar. Yo la verdad que digo gestar, a veces molesta, digo embarazado, molesta, entonces ya viste, no sé cómo directamente hablar, pero sí los varones trans también están atravesados por el aborto, muchos varones trans también han muerto por abortos clandestinos, entonces realmente el aborto es algo que atravesó directamente el colectivo y por eso me hemos sumado a esta lucha, entendiendo también que el movimiento feminista deberían ser nuestras aliadas para poder pelear por nuestros derechos, que históricamente nos han sido vulnerados. A veces funciona, a veces no funciona. También tuvimos que dar nuestra lucha dentro del movimiento feminista, porque bueno, la verdad es que hasta no hace muchísimos años no nos dejaban participar de los encuentros. Yo me acuerdo que en Chaco, que no sé si fue en el 2015 o 2014, no nos dejaban hacer un taller que tenga que ver con travesti y con trans. Entonces, bueno, también estamos dando una lucha ahí dentro. Pero bueno, básicamente lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo es esto. Voy a contar esta última parte porque no me quiero extender mucho, tendría muchísimas cosas para contarle, quizás después si quieren hacer alguna pregunta más puntual no tengo ningún problema, pero sí hemos atravesado desde el año pasado con esta pandemia mundial que ha movido el mundo en lo social y en lo económico, a nosotros no nos ha dejado afuera, al contrario, realmente lo que ha hecho creo que es desnudar el estado de vulnerabilidad y de pobreza en el que vive un montón de gente. No solamente las travestis y las trans, un montón de gente. La verdad que el grado de desigualdad que hay en todo el mundo, pero en Argentina particularmente, es terrible. Yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es mostrar todo eso, que es lo que se venía escondiendo, lo que se venía ocultando, y bueno, en algún momento para el otro, esto se iba a ver qué es lo que pasó. Nosotras nunca estuvimos a favor de repartir alimentos ni de hacer asistencialismo porque para nosotros esos son parches y para nosotros los parches, si bien sirven, no son políticas públicas y sabemos que las que cambian las vidas de los ciudadanos y las ciudadanas son las políticas públicas. La verdad que la pandemia nos corrió de eje, nosotros teníamos un montón de cosas para hacer el año pasado como organización, y la verdad que la pandemia nos corrió de eje y tuvimos que empezar a hacer asistencialismos con las compañeras. Actualmente estamos repartiendo mercadería una vez al mes, repartimos asistiendo a más de 180 compañeras, no solamente de Rosario, también de otras localidades. Estamos haciendo muchas veces no, casi siempre estamos haciendo del nexo entre las compañeras y los derechos, porque muchas compañeras no saben cómo ir a sacar un turno, no tienen documento, no tienen para la garrafa de gas, no saben que existe la municipalidad, que está la Dirección de Diversidad, no saben que está la provincia, que está la Secretaría de Género, que hoy es un ministerio de género. Entonces, muchas cosas pasan alrededor de nosotras que la sociedad no las ve porque piensan que
que nada, que te dicen, ay, pero ¿cómo la compañía, cómo no sabe sacar un turno? ¿Cómo no va al médico? No, la verdad que hay un montón de compañeras que no van al médico a sacar un turno porque no lo saben hacer, le da vergüenza o por X motivo no lo hacen. Entonces nosotras tenemos que garantizar que ese derecho al acceso a la salud suceda. Entonces muchas veces hacemos ese canal, ese vínculo entre la compañera y el Estado y los derechos que deberían acceder. Es lo que venimos haciendo, venimos acompañando infancias trans, travestis, familias que tienen en su composición identidades travesti trans, venimos acompañando situaciones de compañeras adolescentes que han sido expulsadas de sus hogares por ser travesti, por ser trans, o sea, venimos acompañando un montón de situaciones. También uno de los grandes trabajos que hicimos, y con esto me voy a retirar, pero sí me parece importante poder decirlo porque me parece que entre tantas cosas que hemos podido hacer, esto me parece fundamental porque fue justamente algo que pudimos articular con la Facultad de Derecho, con acceso a la justicia, que cuando los compañeros y las compañeras que estaban haciendo la cátedra lectiva de acceso a la justicia, iban a la Casa de las Locas, que es el centro cultural del que nosotras somos parte, que teníamos el espacio físico en San Martín y 27, y bueno, hacían ahí consultorio de acceso a la justicia, entonces iban las compañeras travesti y trans con sus demandas, con sus reclamos, y bueno, y ahí se las trataba de orientar. Obviamente que todo se va transformando cuando se empieza a ejecutar, nada de lo que uno piensa que puede pasar es eso. Algo que detectaron los compañeros y las compañeras que estaban participando del espacio de acceso a la justicia era la demanda económica que había por parte de la población travesti trans, que es una realidad, muchas veces las compañeras no tienen plata, nada, es la verdad que la economía complica todo, a todas las personas, pero más a nosotras que no tenemos la posibilidad de acceder ni siquiera, no sé, a changuear muchas veces, a cartonear, la verdad que es muy difícil. Y la verdad que en esta observación que hicieron los compañeros y las compañeras de acceso a la justicia, empezamos a pensar qué podíamos hacer y se les ocurrió hacer un uso de una ley que ya estaba, que era la ley 5110, que es una ley del año 1960, si no me equivoco, después María del Carmen me sabrá decir, pero una ley bastante viejita, que es una ley que otorga una pensión a las personas en estado de vulnerabilidad de aquellos años, que eran en algunas cuestiones creo que decía, no me acuerdo, bien discapacitado, no me acuerdo, vejez, ancianidad, no recuerdo, pero incluso la terminología eran como viejas ya, entonces había que cambiar varias cosas. Entonces lo que se le ocurrió a los compañeros de la cátedra era poder trabajar sobre esta ley. ¿Qué podíamos hacer para trabajar sobre esta ley y que las compañeras, que si bien a nivel monetario no es una ley, me va a salvar del mes, pero para una persona que no tiene ningún ingreso es un paliativo. Entonces siempre nos tenemos que poner desde ese lado. Entonces lo que hicimos fue, obviamente teniendo en cuenta el promedio de vida que tenemos las personas travesti trans, que es de 35 a 40 años, ese es el promedio de vida que tenemos nosotras, yo tengo 40, o sea que el año que viene ya para las patas. No, mentira. Teniendo en cuenta ese promedio de vida que tenían las compañeras, que hay en la población, que aún hoy en día está ese promedio de vida, y la ley hablaba de ancianidad, del concepto de ancianidad, pero en el concepto de ancianidad de la población normal, se podría decir, no sé cómo decirlo, el común de la población. Entonces, nosotros agarramos ese concepto de ancianidad y lo llevamos al año 2020, que fue cuando presentamos la ley, 2019 fue, y le agregamos esa mirada travesti, que si para las personas, para el común de la sociedad, un anciano puede ser entre los 65 y 70 años, ponele, para nosotras que tenemos un promedio de 35 o 40, podemos hablar que ya a los 30 años somos personas ancianas. Entonces lo que hicimos fue correr ese eje y eso fue lo que hicimos. Armamos una fundamentación, eh, un proyecto, armamos y lo presentamos, eso fue todo fundamentado y se ingresó vía administrativa. Juntamos un montón de compañeros y hicimos como una demanda colectiva, se podría decir. Primero lo hicimos vía legal, lo presentamos a la Caja de Pensiones acá de Rosario porque queríamos ver si el trámite pasaba. En caso de que el trámite no pase, automáticamente, bueno, meteríamos algún recurso de amparo, no sé, lo que fuera. Pero primero íbamos por la
instancias institucionales. Entonces, bueno, fuimos con, prácticamente eran 100, un poquito más, las compañeras que se habían anotado, habían llenado el formulario, que no solamente lo tenían que hacer con una persona que sea abogado o abogada, sino tenía que haber una TS, una trabajadora social, un trabajador social, que tiene que ser el que evalúa la situación de la compañera. Entonces, bueno, presentamos el recurso de amparo, presentamos las planillas todas juntas, eso ingresó, nos dieron el número de expediente y después resulta que eso lo tomó el de la caja de pensiones, el director de la caja de pensiones, todo ese archivo, lo miró y le resultó súper interesante lo que decía, lo que fundamentábamos con respecto a la sanidad. Así que lo que se hizo, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia para reformar la ley. O sea, lo que nosotras queríamos hacer, algo local en Rosario, se tomó desde la caja de pensiones y se pensó una reforma de una ley, que ya accederían ahí todas las compañeras de la provincia de Santa Fe. Entonces me parece fundamental poder contar esto. Hoy en día, obviamente, el expediente está en Cámara de Diputados, creo que están ahí como en tratativas, bien no sé, porque bueno, los recorridos legislativos de las cámaras son como bastante confusos, van hasta senadores, hacen las reformas, bueno, pero sé que está en la Cámara de Diputados. Sí me parece fundamental poder contar esto, porque esto lo pudimos hacer gracias a la articulación con la Facultad de Derecho, Acceso a la Justicia y los compañeros y compañeras que tenemos ahí. Obviamente que esto no lo hubiésemos podido haber hecho nosotras solas, como lo del cupo laboral. El cupo laboral, si bien nosotras armamos el proyecto, ayudamos, tiramos un montón de fundamentos, los considerando y todas estas cuestiones que tienen que ver más con el armado del proyecto, atrás hubo todo un equipo trabajando que eran compañeros de espacios universitarios. Entonces me parece fundamental esto de poder articular con las redes, de poder empezar a ocupar estos espacios, y aparte porque también hay una cuestión de que las nuevas generaciones que están estudiando quieren tener esta perspectiva, quieren tener esta mirada. Muchas veces quienes no dejan que entremos a las universidades y podamos criticar algunos currículas que hay, como que yo lo hice en mi facultad de enfermería, porque me parecía que había algunos textos que eran de la época de los picapiedras, entonces, o sea, y te decían, no, pero eso ya está, pero no podemos permitir que eso está. Si sabemos que lo que está diciendo este texto está mal, o sea, no podemos dejarlo ahí como que no pasa nada, total, nadie hace nada. Básicamente, yo les cuento esto con una anécdota más local de mi facu de enfermería. Había un texto que relacionaba directamente el SIDA con las personas homosexuales. Eso obviamente fue en el año 1980. No podemos seguir hoy pensando que el VIH es una enfermedad exclusiva de los putos, porque sabemos que no es así. Entonces, si sabemos que es así, ¿para qué seguimos diciendo algo que no es? Entonces, eso yo obviamente presenté una nota, se sacó el texto, pero bueno, eso se pudo lograr también gracias a la articulación, con un montón de espacio. O sea, me parece fundamental la organización. Me parece fundamental este entramado que se está construyendo entre la comunidad travesti trans y la comunidad universitaria, los secundarios, los primarios. Me parece fundamental, porque me parece que es por ahí estos cambios que se tienen que dar. No va a ser de otra manera. Me parece que esos cambios se van a dar desde la base, desde la raíz, si no, no se va a poder hacer. Por eso es tan importante para nosotras articular con esos espacios. Y miren que la universidad ha sido uno de los espacios que más nos ha expulsado. La universidad fue uno de los espacios que más nos expulsó en su historia. Recién ahora se pueden ver travestis y trans estudiando en las universidades. Antes no podíamos ni siquiera ingresar. Entonces, me parece que hay un cambio de paradigma que se está dando, y bueno, pero falta muchísimo, falta muchísimo. Me parece fundamental esto que hablaba María del Carmen de la violencia, porque me parece que si hay algo que nosotras hemos recibido por parte de la sociedad y de los gobiernos fue violencia, o sea, no por algo hoy tenemos un promedio de vida tan corto. Me parece fundamental que empiecen a ser partícipes a las partes principales de las diferentes leyes. No hablo solamente de las leyes que puedan ingerir a las personas travesti trans, sino alguna que tenga que ver con los putos, con las tortas, con las trabajadoras sexuales, porque muchas veces tendemos a pensar por las otras personas, y ahí es donde fallamos. O sea, para que algo funcione, tienen que estar las personas que van a ser beneficiadas en esa mesa de discusión para que puedan aportar lo suyo. Eso me parece fundamental.
Así que nada, yo la verdad que no tengo mucho más para decir. Me parece importantísimo que estos espacios sigan abiertos. La verdad que agradecerle a Tufi y a los compañeros que siempre nos están invitando a las diferentes actividades que hacen desde los espacios universitarios. Para nosotros eso es fundamental. Eh, y creemos que nada, que es el camino, lo vuelvo a repetir. O sea, lo que venimos construyendo con los espacios universitarios es increíble. La verdad que a veces para afuera no se ve, para afuera es un trabajo invisible, pero realmente para adentro es un trabajo enorme para nosotras. Poder estar hoy acá para mí es importantísimo, porque si vos te pones a pensar, esto hace un par de años atrás no pasaba. Entonces me parece que hoy estamos teniendo otro rol las identidades travesti trans. Y esto también se debe a la apertura de los espacios universitarios y que también han entendido un montón de cosas, entienden un montón de cosas. Así que nada, esto, estamos a disposición desde nuestra organización. Somos 8 compañeras travesti trans que estamos dentro de la orga activamente, hay de las diferentes edades. Tenemos diferentes compañeras que están trabajando en diferentes lados. Tenemos una compañera que es sindicalista. No sé, la verdad que estamos a disposición. Lo que necesiten, estamos para lo que sea. Y nada, gracias por la invitación y si quieren hacer una pregunta puntual de algo, de lo que sea, yo no tengo ningún problema en contestar absolutamente nada de nada. Al contrario, me encanta hablar. Bueno, primero agradecerles a ambas por estar acá con nosotros y por la transmisión. Mientras que yo no veo si hay preguntas en el chat porque estoy con el celular. A ver, bueno, por ahora no veo. Pero yo me quedaba pensando, digo, para abrir un poco, en relación a ver, me gustaría escucharlas a ustedes también en un intercambio y a quien se anime. Pensar esto, la importancia de la construcción de un tejido social que acompañe las situaciones de violencia, porque la escuchaba primero María del Carmen en esto de cómo se va construyendo lo que es violencia y cómo se va reconociendo y el cambio de las leyes, pero que eso es un poco unido a lo que trae Milla, producto de experiencias de lucha, que son las que posibilitan la conquista de derechos, pero que muchas veces eh, el poder denunciar o que alguien pueda hablar o acompañar, eso no tiene que ver con un desconocimiento de los circuitos institucionales sino que, bueno, muchas veces esto no se puede hacer sola o solo. Entonces digo, ¿qué importancia para ustedes de esos lazos que se puede armar en la comunidad, de esa red institucional que se puede armar para acompañar estas situaciones o cómo desde sus lugares han podido acompañarlas, digo, las que han llegado? Sí, yo quiero aportar algo con esto que decías vos del acceso, es más que nada el acceso a la justicia, que para nosotras es uno de los ejes que influye, que es uno de los factores que influye para que el promedio de vida sea de 35 a 40 años. Nosotras tenemos una teoría, porque obviamente todo lo que está escrito sobre travesti trans lo hemos armado nosotras, lo hemos escrito nosotras, grandes compañeras como Marlene Walsh, Susie Shock, Camila Sosa Villada, son todas compañeras que nada, que venimos construyendo teoría, porque no había nada escrito de las travestis atrás, no existía, no existe. De hecho, creo que las tecnologías que actualmente se usan son viejas, son colonizadoras, porque a mí yo particularmente me autopercibo como travesti. Y a mí siempre me dicen, ay, pero ¿por qué es tan vulgar, tan grotesco, es tan feo eso? O traba, a veces me digo yo. Pero para mí tiene que ver con una reivindicación política, tiene que ver con reivindicar una historia de lucha, con reivindicar una historia tiene que ver decir travesti. Yo toda la vida fui travesti, toda la vida, pero antes era el travesti, el traba, me decían, pero a modo de agresión. Nosotros lo que hemos hecho es reivindicar esa palabra y la hemos transformado en lucha. Para mí eso es importantísimo, poder entender que ser travesti tiene que ver con una reivindicación de historia, tiene que ver con una reivindicación política. Yo muchas veces eh, digo que para mí, o sea, digo que está colonizada porque a mí, si vos te vas al mataburro, que yo le digo al Google, si vos te buscas la palabra travesti, te dice que es un hombre que se viste de noche, casualmente de mujer. Bueno, eso acá en Argentina no pasa. Acá las travestis, somos travestis las 24 horas del día
Y las travestis hemos sufrido durante toda la historia de nuestra existencia exclusiones, y lo que hemos hecho es reivindicar nuestra identidad. Y las grandes referentes de Argentina son travestis, se autoperciben como travestis. Y me encantan que hoy las compañeras, que son más adolescentes, más jóvenes, se autoperciban trans porque no quieren llevar con esta mochila. Que sí, es verdad, es una mochila la palabra travesti, yo no lo voy a negar, porque sí, se relaciona con la prostitución, con la policía, con el VIH, con la droga. Cuando vos decís travesti se te vienen todas esas cosas a la mente. O sea, porque es verdad, es lo que históricamente hemos estado arrojadas, pero nosotras hemos reivindicado esa historia, hemos reivindicado esa lucha. Hoy las travestis somos las que militamos, las que ponemos el cuerpo, las que estamos politizadas. Me parece que es importante poder reivindicar nuestras luchas, no dejar colonizarnos más, porque esto de hacerle caso a la RAE, de hacerle caso a lo que dice el diccionario de Estados Unidos, me parece que no, nosotras podemos dar fe de que se puede cambiar. O sea, no tenemos que dejarnos llevar por lo que dicen otros países, que muchas veces pasa eso. Hay como países que son como, te quieren paternar y te dicen de qué maneras deberías vos manejar tu país o tu sociedad y tu cultura. Y la verdad que no, la verdad que para nosotras es un orgullo ser travesti. La verdad que hoy en día es un orgullo ser travesti. Yo reivindico mi identidad, reivindico nuestra lucha, que para mí es fundamental, y reivindico este tejido social que estamos armando, estas redes, estos nudos que dice Marlene Guaya, no sé si la conocen, es una gran compañera amiga. Ella siempre dice, cada, cada persona que se une a nuestra lucha es un nudo más en esta red. Por eso esta red hoy es tan grande y es tan gigantesca, porque tenemos un montón de compañeros y compañeras que entienden la lucha, que se suman a la lucha travesti trans, y cuando hay un montón de problemas, cuando tenemos un montón de injusticia, de discriminación, problemas psicológicos, podemos acudir a diferentes espacios porque estamos construyendo una red. Y esto del acceso a la justicia me parece fundamental, porque lo que ha pasado últimamente, ha circulado un video de una compañera a que le han pegado, salió en todos lados. La verdad que lo que se ha hecho con eso fue un, un descuido total, porque no se pusieron a pensar en la compañera, si la expusieron o no la expusieron. La verdad que para mí me parece terrible eso. Y si la compañera no denunció hace 2 meses cuando fue esto, o hace un mes, la verdad que no hay una fecha exacta, si la compañera no lo hizo en su momento, es porque tiene miedo. Y es porque no tenemos posibilidad de las puertas del acceso a la justicia. Nosotras siempre, cuando vamos a hacer una denuncia, terminamos siendo las culpables de todo. Siempre terminamos presas. No tenemos derecho a denunciar ni a hacer un descargo. Jamás. Eso no pasa para las travestis y las trans. Siempre terminamos siendo las quilomberas, las barderas, porque ese es el moto que nos han puesto a lo largo de la historia. Muchas veces puede ser que sea verdad que somos gritonas, que somos quilomberas, puteadoras, porque muchas veces es la única manera que tenemos de poder defendernos, porque las compañeras, el común de las compañeras, no tiene la posibilidad de tener una terminología, un diálogo, de poder hablar como estoy hablando yo y tratar de tener una discusión más cordial. No, a nosotras nos hemos quedado los ponchazos, es los que nos han enseñado. O sea, nuestra única manera de defendernos ha sido a través de la violencia, no nos ha quedado otra, que es una manera de autodefensa que hemos tenido nosotras también. Porque lo que le ha pasado a la compañera, que no fue ahora, fue hace un par de meses, pasó siempre, no es que pasó ahora, porque también la sociedad es como que se escandaliza, se horroriza, ay, pobrecita, lo que le pasó, No, señora, o sea, salga de su cajita de Pero cristal. Sí, te escucho, María del Carmen. no, pero yo creo, Michelle, que ya, a ver, está todo visibilizado. Vos a lo mejor sentís que falta, pero yo creo que sí, falta un poquito, pero las leyes están. Lo que pasa que son los jueces o es la justicia que no escucha o son reticentes a escuchar. Hay cosas que no quieren escuchar, pero las herramientas legales están.
es la cuestión de hacerlas cumplir. Yo hoy estaba viendo una noticia por televisión y bueno, y estaba visibilizado, a pesar de hablar de violencia, decía de mujeres, decía de travestis y trans. O sea, que está visibilizado. Lo que pasa es que hay muchas herramientas, los jueces son los que no lo aplican, son reticentes a aplicar. Yo lo que quería saber también, una de las cosas, a ver, vos hablaste de las operaciones que ustedes se pueden hacer. ¿Cómo manejan ustedes la cuestión que creo que la obra social Iapos, creo, a ustedes le otorga la posibilidad? ¿Cómo lo están manejando en estos momentos? En realidad, primero te quiero responder esto, María del Carmen, con respecto a esto, la visibilidad que se le dio, sí es verdad, el video tomó una trascendencia terrible, yo no digo que no, y yo creo que todo lo que sea amarillista va a generar este tipo de visibilidad o trascendencia mediática. Yo lo que voy acá es que no se cuidó a la compañera, porque la compañera no quería que se viralice ese video, y no lo hicieron los agresores el que se viralizó. Eso vino de adentro también, o sea, por eso te digo, me parece o sea, y también la desinformación, que uno repite lo que dice, sin ni siquiera chequear si es verdad, si no es verdad, porque todo el mundo piensa que esto fue el fin de semana, y la verdad es que no fue el fin de semana. Está bien, el grado de violencia no es el mismo que ahora hace 2 meses, pero me parece que las cosas hay que poder decirlas como son, porque si no también se genera esta cosa de que, ay, pobre la compañera, no, ella lo pasó y no lo quiso denunciar porque tenía miedo y porque un montón de cosas que pasan cuando vos vas a denunciar a la policía. O sea, yo cuando empecé a denunciar a la policía en el año 2011 también tenía miedo. Pero porque a mí también me decían, la misma policía me iba a buscar a la zona donde yo trabajaba y me amenazaba que iba a aparecer en un zanjón. O sea, hay una cuestión, aparte de, hay toda una cuestión alrededor de las denuncias que nosotros podemos llegar a hacer y no hacemos. Porque muchas veces las compañeras son trabajadoras sexuales, están expuestas a las represalias que pueden llegar a tener y muchas veces las denuncias que nosotros tenemos tienen que ver con la violencia institucional más que nada. Entonces, ahí donde yo digo, y es verdad, hay muchas, las leyes están judicialmente hablando, lo que no está es adentro el aparato burocrático abierto, open mind, con una mirada de género, me parece que eso es verdad, y eso pasa en todos lados, no solamente en el Poder Judicial. Y acá te lo engancho con esto, porque en el sistema de salud también está la ley de identidad de género, y sin embargo no se cumple. Lo que vos me nombrás de IAPO, en realidad IAPO tampoco cumple, como ninguna obra social. De la única manera que vos pueden llegar a cumplir es haciendo un recurso de amparo. IAPO ha tenido algunas situaciones mediáticas donde se le ha iniciado un recurso de amparo hace como 5 o 6 años porque no quería cumplir con las intervenciones quirúrgicas. Porque justamente lo que decía era que las intervenciones que pedía la compañera eran estéticas. La compañera pedía depilación láser, creo que caderas, glúteos, aparte de las lolas, pedía como varias cosas. Que como yo decía, esto no está explícito en la ley, no dice cuáles son las intervenciones, está abierto eso, después cada una se podrá hacer lo que quiera, si se quiere poner una teta en la frente que se la ponga, yo qué sé, si es parte de su construcción, y sí que estamos hablando de que es algo subjetivo, entonces no puede venir a decirte a alguien, no, eso está mal, tiene que ver con la percepción de una. Y después con Yapo pasó esto, si bien Yapo a través de un recurso de amparo, que si no me equivoco se lo hizo Eliana Esquirru, que es también profesora de Derecho, ella fue creo que la que llevó el recurso de amparo a esta compañera, que voy a guardar el secreto de confidencialidad, pero a ella se le llevó este amparo, de hecho, eh, actualmente nosotros venimos haciendo diferentes acompañamientos a compañeras que tienen obra social y que la obra social no les quiere cubrir la ley. Básicamente desconocen la ley. Eso es lo que te dicen las obras sociales, que desconocen la ley, que no sabían. Ahí está Eliana, abandonó la llamada justo, mira. No quiere hablar, por eso se fue, es tremenda Eliana. Entonces me parece que es verdad, lo que pasa es que es muy difícil a veces porque el sistema de salud es como cualquier otro sistema, está atravesado por un montón de cuestiones, porque tenés un montón de personal de salud que tienen una mirada, una perspectiva y tienen ganas de laburar y hacer sentir bien a la gente que va al sistema de salud pública o privada,
pero muchísima gente no. Generalmente la gente que maneja, los auditores, podríamos decir, que son quienes al fin y al cabo en las obras sociales van a dar el ok de una intervención, muchas veces no tienen esta perspectiva. Entonces, es muy recurrente que las compañeras que tienen obra social no puedan hacer uso de esta ley, que deberían hacerlo, pero porque no están las herramientas dadas, las compañeras muchas veces desconocen el acceso a los derechos, no tienen a lo mejor un compañero, una compañera abogado, abogada que le pueda dar una mano, que le pueda decir, mirá, esto es por acá, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Nosotros las situaciones que estamos acompañando actualmente, las acompañamos porque son compañeras que nos conocen, que se han acercado, pero si no, estas compañeras capaz que todavía estarían ahí en su casa esperando que algún día la obra social se le ocurra y le haga respetar la ley. La verdad que para nosotras el tema de salud es fundamental, pero no porque queremos que las compañeras se operen, porque las compañeras cuando se le niega o hacerse, generalmente las cirugías que se piden son las lolas y la cola, es lo que más se pide. Después hay otro tipo de intervenciones que también se piden, pero eso es como lo general que las chicas quieren. También ahí tenemos que leer que hay una construcción del patriarcado sobre la cultura de qué es ser una mujer. O sea, me parece que hay como otra cuestión ahí para poder también leer que no es que las chicas por algo solamente se quieren hacer las tetas y el culo. O sea, te lo digo en criollo. No por nada todas se quieren hacer eso. Eh, y lo que pasa muchas veces es que no te la quieren reconocer. Y las chicas lo que hacen, van, porque esto pasó siempre, van con otra compañera que generalmente les inyecta aceite de avión. Hoy en día, yo les voy a poner en contexto, una cirugía de Lola está alrededor de entre 100.000 y 150.000 pesos. Una cirugía de Lolas. Entonces, vos imagínate que si el sistema de salud o la prepaga o la obra social te niega a ese acceso que está estipulado por una ley y la compañera no conoce los derechos, no va a estar renegando con la obra social. Aparte ya es una humillación que te reboten, que te tratan de hombre muchas veces, o sea, hay toda una cuestión ahí que pasa también que es rara, ¿me entendés? O sea, que es discriminación exclusiva eso. Entonces, muchas veces las compañeras lo que hacen, bueno, no tengo 150.000 pesos para pagar un cirujano privado, mejor me junto 10.000, me compro 2 potes de 2 litros de aceite de avión o aceite de lancha que se le dice, y me voy con una compañera, le pago y ya está, por 20.000 pesos, me tengo unas tetas así, un culo así, pero eso a lo largo de los años es un producto cancerígeno, que es uno de los grandes factores por el cual las compañeras se mueren a temprana edad también, porque eso a lo largo de los años termina siendo perjudicial para la salud, el aceite de avión o el aceite de lancha. Por eso es importante que se pueda cumplir esta ley, no es que nos la tenemos como un capricho, sino que tiene un significado que esta ley esté pensada, no es que está pensada porque sí, no, tiene un significado y justamente es esto, evitar que las compañeras acudan así como están los abortos clandestinos, porque no estaba regulado por el sistema de salud, no estaba marcado legalmente. Lo mismo pasa con las compañeras. No pueden acceder al sistema de salud, hacerse una cirugía de Lola, lo van a hacer en el mercado negro. Y muchas veces mueren también. Entonces, es importantísimo que esta ley se pueda cumplir. Que no la cumplen, es la verdad, no la cumplen. Nadie la cumple. La única manera que la cumplen es con un recurso de amparo, con un abogado, o sea, y muchas veces esto es dificultoso para las compañeras porque no tienen esta llegada. Entonces, es terrible para mí lo que pasa con la ley de identidad de género y el artículo 11 que básicamente habla de la salud integral. Eh, es terrible eso, es terrible. Creo que, digo, escuchándolas ambas, creo que acordamos todo desde que no es solo la modificación en la normativa, sino, bueno, todo un sistema judicial que tiene que hacer cumplir esas leyes y sobre todo un cambio en lo cultural, ¿no? Porque digo, ahí está la disputa del sentido y creo que es lo que nos estamos preguntando y tratando de construir y pensar entre todos. Así que bueno, invito a ver, pregunto, ¿hay algo que le quieran decir a las compañeras o alguna pregunta? Hay agradecimientos por la transmisión. No sé si algún compañero o compañera del equipo quiere comentar algo.
No estoy viendo el chat. A ver. Bueno, Pablo. No, que por ahora no hay nada en el chat, eso iba a decir. Bueno, agradecerles a las dos mucho por estar hoy acá con nosotros y sin duda nos seguiremos encontrando y pensando. La verdad que ha sido muy enriquecedora la charla y creo que nos ha dejado con muchas preguntas que sin duda seguiremos en comunicación. Bueno, y cualquier otra cosa que surja, bueno, si surge en otro momento, por ahí están diciendo que les encantó, que muchas gracias. Así que, bueno, muchas gracias en nombre de todos por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que haya sido de utilidad lo que más o menos intenté explicarles. Así que espero poder participar en otros encuentros. Así que a todos muchas gracias. Quería hacer un comentario breve, chiquitito, perdón, que ya se estaban despidiendo, pero nada, me quedé un poco pensando en relación a esto último que decía Michelle y algo que hemos discutido a través de otros tópicos en los encuentros anteriores, que me parece que da para seguir trabajando después con el equipo ampliado, ahora que ya se van a ir sumando los puntos, que tienen que ver con esta divergencia que hay o esta frontera que se genera entre la norma, la ley o la palabra escrita, lo que supuestamente regula y lo que efectivamente ocurre, digamos, a nivel de las prácticas sociales y a nivel, digamos, de la exclusión de distintos sujetos, colectivos, etcétera, que esta cuestión de la norma, hasta qué punto la reificamos y consideramos que por su sola existencia genera el cambio o genera una transformación, y en qué medida eso debe ser y continuar siendo empujado. Un poco me trae esto que decía Michelle en relación a la ley del aborto, de la legalización de la interrupción del embarazo y cómo, digamos, toda la lucha que demandó eso, pero que ahora hay que continuar empujando para que eso efectivamente se cumpla en todos lados. Entonces, me parece que esta tensión entre cómo se logra que esas herramientas, digamos, se generen, de que la ley es importante o la norma que se genere, ¿sí? Porque genera el reconocimiento de un derecho, pero que en sí mismo no es, digamos, no tiene la capacidad en sí misma de transformar lo social, sino se está empujando de estos colectivos organizados. Esta tensión que hoy me parece que plantearon en dos temáticas distintas las compañeras, las estuvimos viendo en los encuentros anteriores en relación a otros temas, juventudes, niñeces, etcétera, y me parece que es para seguir pensando la necesidad de también reconocer que muchas veces estas leyes son producto de la vocación política de quienes las formalizan, pero que también tiene que ver con el recorrido de un montón de otros colectivos que a veces no tienen esa visibilización o que están luchando por esa visibilización y que esas leyes son producto de esos recorridos. No es que se generan por generación espontánea y también, digamos, hablan de las sociedades a las que regulan, ¿sí? Entonces me parece que también son un producto histórico, son un producto social y hay que mirarlas de esa manera y no como una palabra atemporal, apolítica, ahistórica, que parece que como está en un libro, nadie escribió, nadie pensó, nadie discutió, sino que justamente hay que pensarla en su calidad de producto histórico, de producto social y de producto, sobre todo, como decía Tufi, en disputa. Entonces me parece que es interesante para seguir pensando y también para desarmar un poco, así como Michelle nos dijo al principio, bueno, desarmemos la idea de familia, que me pareció fabuloso. Bueno, también que pensemos el término de justicia, digo, acá es algo que tenemos que seguir pensando, digamos, y que nosotros siempre lo estamos discutiendo como equipo, pero bueno, nos parece que todos estos encuentros nos dieron mucho material para pensar estas nociones que a veces son títulos abstractos y que cuando las vemos encarnadas en los sujetos nos damos cuenta de que portan contradicciones, de que no siempre vienen a solucionar aquello que pregonan, etcétera. Así que bueno,
nada, me parece que es interesante para que lo sigamos pensando para los próximos encuentros. La verdad que les súper agradezco a las dos compañeras que estuvieron hoy, estuvo fabuloso, me encantó escucharlas. Seguiríamos escuchando, yo por lo menos las seguiré escuchando un par de horas más. Sinceramente, como nos ha pasado en algunos otros encuentros, yo me quedo con ganas de más, así que ojalá podamos más adelante, si el contexto lo permite, y por ahí si también alguna de las situaciones que vamos trabajando en el campo lo requiere, contar con ustedes para hacer consultas, para trabajar distintos temas. Sería más que interesante, digamos, también tener ese nexo y que ese nexo se continúe. Así que, bueno, muchas gracias de mi parte y, bueno, creo que del resto del equipo también, ¿no? Sí, ahí yo, ¿qué tal? Voy a agregar quería agregar también un agradecimiento. Michelle, como dijiste al principio, no, a veces que muchas veces nos hemos cruzado en lugares de militancia, pero creo que es la primera vez que me puedo presentar. Yo soy Martín, soy de la carrera de Historia, profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, y una cosita chiquita que también me quiero sacar las ganas, como Luqui, de decir lo que me hiciste pensar cuando te escuchaba. Me pareció muy interesante lo que dijiste alrededor de la ESI. Me parece que la cuestión de la ESI eh, presenta todo un tema que me hizo pensar, creo que me quedé después de escucharte pensando el resto de la exposición en eso, en que cómo también hay una ausencia de acceso a la justicia en ese tipo de leyes que tienen que ver con la educación, digamos, y cómo cómo son los chicos que van a la escuela, quienes no pueden acceder a la justicia, acceder al derecho que tienen a tener una educación sexual integral, que la educación sexual integral efectivamente tiene que ser pensada como algo en constante transformación. Yo creo que, esto lo digo de mi experiencia personal, no conozco el tema, justamente creo que ese es otro problema, no conocer del tema, que los docentes no estemos preparados también para tener una verdadera formación en educación sexual integral, pero creo que tiene que ser algo que esté en movimiento, que se esté transformando constantemente. Creo que la sexualidad se construye así, uno la va construyendo también, nunca de una manera estática, entonces no puede estar cristalizada en una ley, en un currículum fijo, estático, y bueno, y nada, yo siempre lo llevo para ese lado, para el lado del salón de clases, y bueno, también me parecía que era un tema para que pensemos, sobre cómo, digamos, la diversidad o sea, la cantidad enorme de esto que decía Luqui, ¿no? La cantidad enorme de temas o sea, de caras que puede asumir el inacceso a la justicia, la falta de acceso a la justicia. Y bueno, muchas gracias a las dos también. María del Carmen, a vos también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente muchas gracias a ambas. Sin dudas nos seguiremos encontrando y pensando Tufi, juntos. Sí, ¿te puedo robar 3 minutitos? obvio. Te escuchamos. Bueno, primero decirle a Martín bueno, que yo iba a estudiar profesorado de historias antes. Después, bueno, me fui para otro lado, pero iba a estudiar profesorado de historia. Y nosotras cuando pensamos la ESI, las travestis, las trans, o al menos mis compañeras con las que yo milito, pensamos una ESI que sea transversal a toda la currícula, en historia, en biología, matemática, lengua, música. No la pensamos como una materia, una asignatura, un módulo que tenga que ver únicamente. No, tiene que atravesar toda la currícula. Y se puede. De hecho, nosotras venimos trabajando con Verónica Correa, que es una profesora también del Politécnico, con Malena Oneglia, que es una investigadora del CONICET, que son quienes venimos trabajando en la ESI hace muchísimos años. Nuestra perspectiva de la ESI tiene que, más allá de que tiene que cambiar el contenido, porque nos parece que el contenido le falta abrirse un poquito más en cuestión de letra, más que nada, sino que nosotras pensamos una ESI que tiene que atravesar toda la currícula y todos los espacios, desde el jardín de infantes hasta los universitarios. Para nosotros es fundamental eso, porque más que nada los universitarios también, porque de ahí son donde van a salir los futuros profesionales y las futuras profesionales. Entonces nos parece fundamental empezar a generar futuros profesionales y futuras profesionales que tengan una perspectiva de género y no le tengamos que dar ley Micaela dentro de 30 años, que ya saben con esta perspectiva. Me parece fundamental eso.
Así que nada, eso le quería decir a Martín. Y después a María Luz, que también me parece que algo importante, que es recalcar esto de dónde vienen también las leyes, que no es algo que las leyes, por ejemplo, particularmente las leyes que nosotros hemos peleado, es algo que al gobierno se le cayó de la cabeza y dijo, ay, vamos a hacer una identidad de género para que las travestis estén más contentas. No, fue una ley que se peleó, que la luchaban las compañeras y que muchas veces esos rostros, ¿verdad?, son invisibles, no se ven. Y para nosotros es fundamental reivindicar esta lucha, porque todas las conquistas que tienen que ver con la protección de derechos para personas travesti y trans, particularmente las feminidades, son luchas que hemos conseguido las compañeras. Son luchas que hemos conseguido las compañeras. Las compañeras son las que han empezado esta lucha, son las que han empezado a militar, y son muchísimas las que han muerto, y seguramente son muchísimas las que van a seguir muriendo en este cambio cultural que se está dando. Nos parece fundamental esto recalcar, que las leyes de las travestis y de las trans son luchas de nosotras. Son luchas que hemos impulsado nosotras y nos ha costado la vida de nuestras hermanas. Como un dato de color, quiero contar, acá en la provincia de Santa Fe, además de la ciudad de Rosario, tenemos cupo laboral en 15 comunas, aparte de Rosario. De esas 15 comunas, solamente 5 son las que han implementado alguna vez el cupo laboral. Que el cupo laboral no es un capricho de nosotras. El cupo laboral es una herramienta necesaria, tiene un sentido para nosotras, porque claramente el cupo laboral no le va a solucionar la vida a toda la población travesti trans. Sí le va a mejorar la calidad de vida a aquellas compañeras que accedan a este trabajo formal y les va a cambiar un poco la vida. ¿No? Cuando pensamos en el cupo, lo pensamos en las compañeras más grandes, en esas compañeras que están por fuera de todo. Obviamente hoy terminan quedando. Sí, te Pero el escucho. cupo laboral también se debería dar en un montón de gremios, ¿eh? Para las mujeres también, porque hay muchos gremios también que cada 7 hombres, por ejemplo, entra una sola mujer. No voy a Totalmente. decir qué gremios, pero No, también totalmente. tendría, tendría que ser en todos los órdenes. Por eso estos encuentros están buenos para visibilizar todo lo que está por fuera, que no se ve. Totalmente, María del Carmen, acuerdo con vos, totalmente. En la paridad, más que nada, creo que esto tiene como un eje en paridad, más que nada, y nosotras también, cuando hablamos de paridad, hablamos del 33, 33, 33. O sea, no tiene que haber para nosotros una paridad que sea 50 varones, 50 mujeres, tiene que ser Exactamente. 33, 33, 33, porque si no, vamos a terminar quedando por fuera también de Sí, lo que es. Entonces, exactamente. bueno, hay varias cosas como para poder desasnar acá, pero bueno, Sí, más o menos sí, tenemos es como una visión, un trabajo también hecho sobre esto. Pero bueno, quería contar este dato de color que me parece fundamental, que poder decir que está la ley del cupo laboral sí, prácticamente en toda la provincia de Santa Fe, o al menos en varias comunas, y el cupo no se cumple. Y nos parece fundamental que el cupo laboral se cumpla porque estamos hablando de salvar vidas de compañeras, ni más ni menos que eso. O sea, exactamente. ojalá no existiera el cupo, ojalá Ujú, fuera, pero si no hay cupo, la verdad que hoy conseguir trabajo es ujú, inaccesible. Imagínense que se le hace difícil a cualquier ciudadano o ciudadana del común, imagínense para las travestis, para las trans, prácticamente no exactamente. existe. Más allá de que Ujú, todo el mundo hoy en día lo nombra, lo pronuncia, lo habla, lo dice, pero a la hora de efectivizarlo, ujú, totalmente vacío el ujú. discurso. Así que nada, quería decir eso nada más y nada, me encantó el debate. Bueno, un placer escucharlas y compartir este encuentro con ustedes. Ya nos estaremos viendo de la manera que sea, próximamente seguro. Y al resto de los participantes estamos en contacto esta semana para poder comunicarles cómo seguimos y seguramente sí nos encontremos el lunes para charlar un poco más del tema de los puntos y cómo continuamos en este contexto. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos estamos viendo. Un beso grande. Buenas noches.